Hola a todos, en este video quería hablar acerca de los cuerpos de niños indígenas encontrados en Canadá y especialmente de algo que nunca le van a contar los medios. Como saben, a lo largo de estos días los diarios del mundo entero han repetido una noticia sin el mínimo análisis serio y riguroso: que las autoridades descubrieron los cadáveres de 215 niños de una minoría étnica junto al edificio de lo que fue la Kamloops Indian Residential School, una de las instituciones del sistema residenciales para indígenas. Pero es interesante cómo incluso algunos medios dicen que las autoridades tardaron años en encontrar estas tumbas y estos lugares donde se enterraron se dice, cantidades de niños en un intento de genocidio. Pero lo interesante es que se menciona que hay tumbas, pero ningún medio dice acerca de las causas de muerte de estos niños, que de hecho están en los archivos de esas instituciones. Recordemos que estas muertes precedieron a la introducción de las vacunas y era común, por lo tanto, que los niños en esa época murieran de viruela, murieran de gripe, murieran de tuberculosis, de difteria. Entonces, ¿cuál es el punto en cuestión que quiero mencionar hoy aquí? Que se trata de una campaña mediática y emotiva por la que a partir de una noticia tergiversada se busca la reacción emocional del televidente y el lector y a partir de ahí se pueda sacar una tajada política e ideológica al asunto. Es por ahí donde va esta cuestión y lo voy a explicar. Pero para eso es necesario, yo creo, explicar dos cosas. Primero, el porqué de esta noticia justo ahora, en este momento, a principios de junio, y luego contar la historia verdadera acerca de estas escuelas residenciales para niños indígenas aquí en Canadá. Un diario muy importante de Canadá, el Globe and Mail, anunció de hecho el 1 de junio que se le está acabando el tiempo que tiene el gobierno de Justin Trudeau para pasar varias leyes indigenistas, ya que aquí en Canadá el 23 de junio se vencen todos los proyectos de ley y el gobierno liberal de Trudeau, como tiene una minoría en el Parlamento canadiense, necesita poner presión para que se aprueben todas estas leyes. De otra manera, entonces quedan en la nada. Y es ahí cuando todos los medios que son subvencionados aquí en Canadá por el mismo gobierno federal han iniciado una campaña emocional, una campaña mentirosa para pasar dos leyes que quiero mencionar aquí: la ley C-15 y la ley C-5. Pero vamos a explicar qué son estas leyes. La ley C-15 busca someter a la ley canadiense a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Indígenas. La razón de esta movida legal es porque en el año 2007, cuando la ONU adoptó esta resolución, el gobierno de Canadá de ese momento votó en contra de la resolución de las Naciones Unidas, ya que no son tontos los canadienses, se dieron cuenta de que era un instrumento para imponer el adoctrinamiento y el indigenismo en el sistema legal. Por ejemplo, vamos a explicar. Esta declaración le quita la soberanía al Estado sobre su propio territorio y se lo entrega a los pueblos indígenas. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que los pueblos indígenas quedan a la merced de las grandes corporaciones mineras, por ejemplo, como ha pasado en muchos países, en Bolivia, en Perú y en Ecuador. Y curiosamente, es el gobierno de Justin Trudeau el que busca, por medio de esta nueva ley, dejar a las comunidades indígenas a la merced de las grandes corporaciones mineras. Pero para lograr esto, para pasar una ley así, es necesario someter sentimentalmente a la población canadiense, que es lo que busca de hecho el sensacionalismo de la noticia de los niños. Además, obviamente, de distraer al pueblo de los verdaderos propósitos de este gobierno del Partido Liberal. Entonces, el verdadero objetivo de dicho documento de la ONU es conquistar territorios estratégicos y recursos de la biodiversidad, recursos minerales, de petróleo, de gas, especialmente a través de ONGs que se emplean a lo largo y ancho del planeta. ¿Y por qué es eso? Porque negociar con un pueblo indígena a través de una ONG local que sea financiada por otro país o por una corporación es más fácil que establecer una relación de corporación a Estado. Entonces, lo que busca hacer la ONU es abrirle la puerta a estas grandes corporaciones, y lo logró, de hecho, para que vayan y extraigan todos los minerales que quieran de un país sin tener que lidiar con el Estado. Simplemente van a estas ONG que compran fácilmente a grupos indígenas y así entonces un Estado se ve, un país como el caso puede ser de Chile, de Argentina, se ve afectado por estas resoluciones indigenistas.
Pero también hay otra ley que quiere pasar el gobierno de Justin Trudeau, la ley C5, que busca crear un nuevo feriado para los políticos y trabajadores federales en relación con un día dedicado a la reconciliación con los pueblos indígenas. Entonces necesitan de un hecho que levante las emociones del pueblo, diga qué terribles que somos, cómo tratamos así a los indios, y entonces nos vamos a dar un feriado pago. Es decir, todos estos políticos quieren declararse un día feriado para no trabajar y que nosotros los trabajadores le paguemos el día de asueto. Entonces de ahí la urgencia de influir emocionalmente a la mente de los canadienses para que el pueblo acepte esta ley sin chistar, ya que obviamente de oponerse uno a esta ley le van a decir que es un racista, un genocida y tantos otros epítetos que se usan para evitar el verdadero debate en cuestión. Entonces, nuevamente, estas dos leyes son la razón mediática y política de este descubrimiento. Pero ahora vamos a la historia de las escuelas residenciales indígenas, que es importante repasar para que conozcan bien de qué se trata todo esto. No se trata de un genocidio cultural como lo dicen algunos medios en la Argentina. Miren, en la década de 1870, Canadá acaba de formarse, había sido parte de la corona británica y el gobierno le encargó en ese momento a las iglesias, no solamente la católica, sino también a la Iglesia Anglicana, a la Iglesia Unida de Canadá y a la Iglesia Presbiteriana, que establecieran y operaran internados para niños indígenas, para que esos niños puedan ir a la escuela. Y la intención de este sistema, que se llamaba de escuelas residenciales indias, era educar, era asimilar e integrar a los aborígenes en la sociedad canadiense. Recordemos también históricamente que a finales del siglo XIX aquí en Canadá hubieron inviernos brutales, muchos indígenas fallecieron ya que no tenían conocimiento de la agricultura, hubieron pestes por las cuales murieron y desaparecieron de hecho los búfalos en lo que era la zona central de Canadá. Y entonces el gobierno vio como una necesidad urgente el educar a la población indígena con respecto a la agricultura de tal manera que puedan sobrevivir al tremendo invierno canadiense. También había un índice de mortalidad tremenda entre los niños y este proyecto de escuelas residenciales ciertamente que ayudó muchísimo a salvar las vidas de miles de niños indígenas. Ahora, en el año 1920, 50 años después, una ley federal hizo que la asistencia a la escuela sea obligatorio para todos estos niños aborígenes. Y entonces, así llegamos a tener entre el gobierno federal que operaba sus escuelas y las iglesias, distintas denominaciones, en total operaban 132 escuelas residenciales en Canadá, aunque el 70% de estas instituciones estaban en manos de congregaciones religiosas católicas. Recordemos también que entre el año 1870 y 1996, cuando cierra la última de estas escuelas, se educaron a lo largo de estos años más de 150.000 niños. ¿Sí? Increíble realmente el bien que se pudo hacer a cantidad de niños. Entonces, también hay que anunciar y decir que es mentira eso que dicen los medios, que los niños eran arrancados del seno familiar, que se les prohibía el contacto con sus familias, porque de hecho muchos de estos niños eran huérfanos. Habían quedado huérfanos durante las grandes hambrunas y los inviernos brutales que se dieron a fines del año del siglo XIX y que afectó seriamente a la población cazadora indígena. Y entonces por eso el gobierno canadiense tuvo que hacer algo con esos niños, no sabían qué hacer, habían quedado solos. Y es ahí que es interesante que si uno, por ejemplo, revisa los documentos fiscales de fines del siglo XIX, uno se da cuenta de que el dinero destinado a la asistencia de los indígenas superaba a toda otra causa dentro del programa fiscal de Canadá. Eso es interesante también para los que dicen que aquí vinieron a hacer un genocidio contra los indios. Ahora bien, en el siglo XX, varias de estas escuelas indígenas incluso hicieron tours por Europa, participaban en torneos internacionales de hockey sobre hielo, fueron incluso hasta la misma Suiza. Entonces, si dicen que en realidad fueron un campo de exterminio diseñado para el genocidio cultural, ¿cómo entonces van a llevar a los niños a la Suiza? ¿Sí? O los hacen participar en la Liga Canadiense de Hockey sobre Hielo. Eso no tiene nada de veracidad histórica en realidad. Es más, es interesante como anécdota, cuando el Papa Juan Pablo II visitó Canadá, una comisión de caciques indígenas viajó a Ottawa, la capital de Canadá, para agradecerle en persona al Papa por los sacrificios que tantos misioneros
hicieron dando su vida por la formación de sus niños indígenas en las escuelas residenciales. Entonces, los mismos indígenas fueron a agradecerle a Juan Pablo II en persona la primera vez que venía un papa a Canadá, y le fueron a agradecer porque gracias al trabajo de los misioneros es que entonces los indígenas y los niños pudieron formarse, pudieron integrarse, pudieron adaptarse a este mundo moderno. Y por otra parte, es interesante ver cómo los activistas indigenistas han trabajado para destruir esta verdad histórica. Los informes posteriores sobre las escuelas son muy negativos. Cualquier esfuerzo por presentar una imagen diferente a menudo se presenta como un acto racista. Es de notar, por ejemplo, la carga indigenista sin tener en cuenta los verdaderos hechos en cuestión. Un caso ejemplar es el de la senadora Lil Bellac. Ella mostró, de hecho, basada en datos, el otro lado de las escuelas. Ella públicamente lo dijo y fue removida del Comité del Senado sobre Pueblos Aborígenes, y este año 2021 fue expulsada del Partido Conservador. ¿Por qué? Porque no sigue la corriente indigenista que es obligatorio imponer. Es interesante, impresionante realmente el nivel de totalitarismo en esto. Ahora, la intención de las escuelas de asimilar a los indígenas se presenta como una intención malvada. Según esta lectura, asimilar a los indígenas a la cultura canadiense equivale a un genocidio cultural, pero es una visión totalmente politizada, porque asimilar algo, ¿qué significa asimilar, por ejemplo, las tradiciones, la civilización occidental? Es comprenderla plenamente. No significa exterminar culturalmente la cultura, por ejemplo, de un nativo. Además, los reportes sobre las escuelas presentan a la vida cultural indígena anterior a las escuelas como algo perfecto. Esa es una característica del indigenismo. Presenta a la vida del indígena, a la vida precolombina, como un paraíso terrenal, ¿sí? Lo cual es una falsedad total, ¿sí? Incluso el mismo reporte sobre las escuelas residenciales reconoce que se encontraron, cuando hicieron el reporte, con muchísimos estudiantes que tenían recuerdos positivos de sus experiencias en las escuelas residenciales y reconocen todas las enseñanzas que adquirieron en las mismas. Por eso, no se puede hablar de un genocidio cultural cuando los misioneros, incluso que enseñaban en estas escuelas, lo hacían en las lenguas indígenas de los niños. Se adaptaban a los niños para que no pierdan su idioma. Incluso cuando estos mismos misioneros recibían una presión enorme del gobierno federal para que enseñen en inglés y francés. Incluso hay testimonios que durante el siglo XX eran los mismos padres indígenas los que les ponían presión a los misioneros para que les enseñen inglés y francés a sus hijos, para que de esa manera puedan incorporarse en la sociedad canadiense e ir a buscar trabajo en las grandes ciudades. Hay un profesor de historia de la Universidad de Manitoba, su nombre es Rodney Clifton, quien enseñó de hecho en una de estas escuelas. Su esposa, con la que se casó, ella es indígena, ella misma fue alumna en una de estas escuelas, y afirma que no le podemos echar la culpa a las escuelas por los problemas que sufren hoy las comunidades indígenas. De hecho, dice él que en los territorios donde nunca hubo escuelas, los problemas en las comunidades indígenas son aún mayores. Los problemas especialmente relacionados a la drogadicción, a la violencia, al alcoholismo, al suicidio y demás. Ahora bien, ¿por qué se ha politizado la cuestión de las escuelas residenciales indígenas? Sabemos que el posmodernismo, en su visión distorsionada de la historia, ha visto a la cultura occidental como un arma de poder para dominar a las minorías y así perpetuar, como dicen ellos, el dominio de los cristianos blancos sobre el resto. Entonces se reanaliza el pasado, se emplea o se usa de cualquier caso de abuso o de injusticia como una supuesta prueba de que hay un racismo sistémico, hay opresión, hay intolerancia y tantas otras palabras que lo único que pretenden es exaltar emocionalmente al oyente, pero que en realidad son palabras talismanes para el adoctrinamiento ideológico. En definitiva, lo que buscan hacer por este relato histórico es lograr que la población acepte el falso dogma de que la civilización occidental cristiana es un cáncer de la historia humana que debe ser erradicado. Entonces, al presentar al sistema de escuelas indígenas como un proyecto genocida, ¿qué pasa? Los colonos blancos, los cristianos, ahora deben ser entendidos desde una diferente perspectiva, como fundamentalmente opresivos. De hecho, salió una campaña de Change.org
ese sitio web que dicen que pertenece a la Open Society para luchar por ciertas causas y juntar firmas. Y en esa campaña declara que la tumba de los 215 niños son prueba de un genocidio. Es increíble, porque pasamos de 30.000 o de inventar 30.000 muertos para que ya basten 215 niños enterrados en tumbas sin decir de qué murieron, para decir eso es prueba de un genocidio. Entonces se busca imponer una visión ideológica de la historia como una historia de poder y control de la civilización occidental sobre otros grupos. Ahora bien, también hay una cuestión financiera de fondo. ¿Por qué? Porque detrás de esto y de esta campaña hay importantes firmas de abogados detrás del botín, ya que el gobierno de Trudeau entregó $2.000 millones en compensación a pueblos indígenas por la opresión que sufrieron de parte de hombres europeos. ¿Sí? Hay un profesor de historia de la Universidad de Columbia, de la Columbia Británica, su nombre es Ted Vinema, y él en unas declaraciones afirmó que es un tabú afirmar que los alumnos que pasaron por las escuelas residenciales tuvieron buenas experiencias. No se puede decir. Es decir, los medios callan estas buenas experiencias porque va en contra del relato que se quiere imponer. Y nuevamente volvamos al caso de esta senadora canadiense Lynn Bellack. Ella dijo que el tema de las escuelas residenciales indias se ha politizado tanto que es casi imposible una lectura precisa de la historia y la presentación de una visión alternativa, que se vuelve algo peligroso para quien lo quiera hacer, como de hecho lo vivió ella misma cuando fue obligada a renunciar a su cargo en enero del 2021. Ahora, lo curioso es que cuando ella tuvo que renunciar obligada a su cargo político, fueron los mismos líderes indígenas que salieron en su defensa. Por eso aquí vemos que lo que buscan los activistas indigenistas y los medios con estas noticias totalmente llenas de carga emocional, no tiene ningún contacto con la realidad. ¿Sí? El proyecto de las escuelas residenciales no fue un proyecto genocida para matar a los indígenas como nos quieren hacer creer los medios. La ideología del indigenismo lamentablemente ha calado muy hondo en todo el continente americano y Canadá no es excepción. De hecho, el primer ministro Justin Trudeau está haciendo un uso político a partir de la visión ideológica de la historia, llegando incluso al extremo. Este payaso le exigió al Papa Francisco que viaje a Canadá a pedir perdón por las supuestas atrocidades que en realidad no ocurrieron como lo pintan los medios. Y obviamente el Papa no ha venido a Canadá y eso ha hecho que tanto el gobierno liberal como todos estos activistas estén furiosos con el Papa por eso, porque esperaban que iba a ser esa jugada globalista y de izquierda, y gracias a Dios al menos todavía no lo ha hecho. Ahora, hay un cacique aquí en Canadá, su nombre es Phil Fontaine, él es el líder de la Asamblea de Indígenas de Canadá. Todas las tribus están asociadas y tienen a un líder, él es el representante, y en un documento público él dijo lo siguiente, a mí me pareció interesantísimo cuando lo leí. Nunca olvidaremos la visita de su santidad el Papa Juan Pablo II cuando llegó al norte de Canadá para visitar a nuestra gente, luego de que el mal tiempo impidiera su primer intento. El Papa celebró la misa en nuestra casa, un tipi gigante, esas tiendas que usan los indios. La reverencia y el respeto que mostró por nuestra cultura nos dio la esperanza y la fuerza que necesitábamos para perseguir nuestras metas, incluida la que nos han traído aquí hoy. ¿Sí? O sea que, sin negar que también hubo casos de abusos, el mismo cacique dijo que tenemos que cerrar el capítulo de esta historia y dejar de usar casos aislados para tratar de sacar ventajas políticas, financieras e ideológicas. La avalancha de informes negativos sobre estas escuelas ha desplazado toda la evidencia que las mismas proporcionaron una gran abundancia de bien, como dice este líder indígena. Y él continúa y dice lo siguiente: muchos hombres y mujeres de buena fe y decentes fueron manchados y vilipendiados debido a las malas acciones de unos pocos. Los cientos de años de buena voluntad y arduo trabajo de misioneros valientes y comprometidos fueron socavados por una política equivocada. Y hay un autor indígena muy conocido aquí en Canadá, su nombre es Thomson Highway. Él dijo lo siguiente:
Hay muchas personas muy exitosas hoy que fueron a esas escuelas y tienen carreras brillantes y son personas muy funcionales, personas muy felices como yo. Tengo una carrera internacional próspera y no hubiera sido posible sin esa escuela. Todo lo que escuchamos son cosas negativas. Nadie está interesado en lo positivo, en la alegría en la que vivíamos en esa escuela. Entonces, ante una situación así, nos tenemos que preguntar ¿qué es lo más creíble? ¿La narrativa donde todo es blanco y negro, donde tenemos a opresor y oprimido? ¿O una historia compleja de humanos imperfectos que intentan hacer lo mejor que pueden en condiciones complejas? Así que no se dejen engañar por los medios. Recuerden que los medios se están usando de campañas psicológicas para salirse con una tajada política. Quiero agradecerles por ver este video. Si no están suscritos a mi canal, los invito a que me sigan y gracias a todos por el apoyo.